Estamos en la pantalla de Canal E y vamos a hablar no solamente de política, sino también, por supuesto, de economía, porque es el tema central de esta pantalla y la vamos a vincular, como decíamos, con la política. Santi, tenemos en Ujú. comunicación a Carlos Fara para esto. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, ¿Cómo buenas estás, tardes. Carlos? Gracias por estar una vez más con nosotros. El tema de análisis en esta oportunidad tiene que ver con los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a diferentes cuestiones. Y me gustaría que empecemos por una de las más relevantes, que tiene que ver justamente con lo que dijo acerca de Alberto Fernández y algunas críticas en torno a cómo se manejaron las negociaciones con el FMI y también el presente que atraviesa la Argentina de cara a lo que se viene y cuál es esa base que queda para el futuro. Mira, en primer lugar, digamos, viste que ella dijo, bueno, está claro que no fue un gobierno, pero bueno, ya no vamos a volver sobre ese tema, como que lo da por capítulo cerrado, digamos, es más que evidente, pero básicamente, digamos, vuelve a refrendar sus conceptos económicos respecto de por qué hay inflación en Argentina, que para ella es la culpa el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Y todo lo que implica, digamos, de la economía bimonetaria. Y en eso hizo una referencia, digamos, positiva sobre Sergio Massa y cómo se llevó a cabo la negociación, en el sentido de el ministro les dijo la verdad, ¿no? Así como que transparentó cuál era la demanda de devaluación del fondo y qué era lo que el gobierno argentino había aceptado, pero básicamente, digamos, en función del Fondo Monetario, la herencia que le dejó Macri, en todo caso la puja corporativa, digamos, de ingresos en la Argentina, pero sin ningún tipo de autocrítica real, ¿no? Sobre cómo Argentina termina en esta situación, teniendo en cuenta ahora el gobierno de Alberto, pero antes su segundo mandato. Carlos, una pregunta en tus dichos, que si el ministro les dijo la verdad y el Fondo Monetario quería un 50% y simplemente arreglamos por un 22%, luego de las elecciones PASO, ¿qué indicaría que no se haría el resto luego de las generales? Bueno, nada, no. Obviamente, digamos, lo que está claro es que el ministro hizo dos cosas. Primero, acordó con el fondo y después, digamos, se olvidó del fondo. Sí, básicamente, digamos, todo lo que está haciendo es en función de clave electoral, y al mismo tiempo eso le sirve para atender un reclamo que venía hace bastante tiempo en general del cristianismo sobre que hubiera, digamos, medidas compensatorias de ingresos frente a la inflación, ¿no? Sin importar si esto agravaba el déficit fiscal y sin importar, digamos, la variable de la emisión monetaria, que en el concepto del cristianismo no es un elemento importante en la generación de inflación o en los aumentos de precios. Desde ese punto de vista, yo te diría que todo puede pasar, todo puede Claro. pasar. Sobre todo si Massa no entra al balotaje, porque en ese punto, digamos, está totalmente liberado de manos, como diciendo, bueno, ahora tengo que cumplir con el acuerdo con el fondo hasta el 10 de diciembre, total yo ya no tengo nada que hacer en Claro. esta puja. Claro, o no. Y ahí está el punto. O no. Claro, totalmente. Lo veo más difícil que si Massa pasa al balotaje, efectivamente haya yo te diría, alguna suerte de ajuste en función del acuerdo con el fondo. Me parece que en todo caso lo que puede volver a hacer, digamos, el gobierno es una devaluación cotidiana menor a la inflación, de manera de no alentar más la expectativa Claro. Claro, inflacionaria. claro. Carlos, otro de los temas que tocó la vicepresidenta fue justamente las elecciones, las PASO. Explicó que no habló después de las elecciones porque ella ya había adelantado cuál iba a ser ese resultado y que se iba a tratar de una elección de tercios. Y al mismo tiempo, si bien aseguró, por supuesto, que apoya a Sergio Massa, no lo hizo vehementemente y tampoco hizo hincapié ni profundizó en ese tema. ¿Eso cómo afecta a Sergio Massa de cara a ese electorado o a esos votantes que le atraen desde el kirchnerismo? Mira, primero, yo creo que Cristina no toma, digamos, demasiado partido en el juego, porque no quiere quedar involucrado, digamos, para algo que
obviamente, digamos, le toca, que es el mal balance de la gestión de Alberto y en el medio de eso, digamos, la gestión económica del propio Massa. Si ella se mete en la campaña, corre el riesgo de que muchos le digan, tuvimos problemas finalmente con el resultado porque vos te metiste. Claro. Y entonces ella no se mete y dice, no me digan que si le llega a ir mal, ahora la culpa es mía, ¿no? Entonces, Cristina Astuta ha tomado distancia de esta cuestión. En todo caso, la verdad es que el discurso del sábado es un discurso sobre todo para núcleo duro ideológico y su militancia, no tiene incidencia sobre la opinión pública, no le va a estar votos a Massa, obviamente, por supuesto que tampoco se lo va a agregar. No, es que justamente no se los agregaría. Ese es el mayor problema, entre comillas, para Sergio Massa y la no incidencia, si se quiere, de Cristina, que tiene un núcleo de votantes fuerte que no sé si le está llegando plenamente a Sergio Massa. Mira, hasta acá, digamos, el votante de Grabois, un poco por disgusto, un poco por espanto, digamos, está mayormente encolumnado a través del voto de Massa. A Massa lo puede ayudar potencialmente un elemento adicional, y es que efectivamente hubo gente que votó en blanco, que se quedó en la casa, que era un votante filo kirchnerista, que no le simpatizó demasiado, digamos, ni lo animó el balance de la gestión de Alberto, ni la actitud de Cristina, que la considera, digamos, como que ella debería haber tenido como mayor intervención como líder política, ni por supuesto, digamos, al perfil de Massa. Entonces, desde ese lado puede haber alguna recuperación de algunos votos, sencillamente porque van a ir a votar más espantados por la posibilidad de que llegue Milei a la presidencia que porque les guste efectivamente, digamos, la candidatura de Sergio Massa. Ahí me quería centrar cuando hablamos de la decadencia, de que la economía hoy está así producto de la decadencia de los 90, un modelo muy similar de alguna manera al que quiere imponer Javier Milei. Era una forma de demostrar que un nuevo Javier Milei generaría un bienestar momentáneo para una decadencia posterior. ¿Cómo ves eso, Carlos? Bueno, forma parte, digamos, del relato kirchnerista, ¿no? En el sentido de que lo peor que pudo pasar es el kirchnerismo, digamos, con todas sus reformas y con todas sus consecuencias sociales, productivas, etc. Hay una parte de la población no menor que efectivamente cree que en el fondo parte de la bola de nieve que se armó en la Argentina con la deuda y con indicadores sociales y económicos tiene un poco que ver con aquella herencia que ha quedado, digamos, como muy estigmatizada. Pero por supuesto, digamos, en el medio lo que claramente le juega en contra a Unión por la Patria son los resultados concretos, digamos, ya no tiene, está más allá, digamos, de cuánta responsabilidad histórica pueda tener Carlos Menem con sus políticas en la situación actual de la Argentina. Carlos, Cristina Kirchner tampoco habló sobre sus causas, por ejemplo, cuando se podría haber esperado algún tipo de mención, dado que hubo actualizaciones en diferentes casos. ¿Cómo lees ese mensaje o no mensaje, justamente? Bueno, a ver, me parece que yo creo que quizá hay que considerar un detalle que es que quizá el dato más importante para Cristina es que la resolución de la Cámara de Casación excluye la responsabilidad de Florencia, ¿no? Sí. Era un poco, digamos, todo el debate se daba alrededor de Cristina, preocupada por el frente familiar, entonces reacciona, digamos, como la madre que cuida a sus crías, ¿no? Pero el tema Florencia dejó de estar en el medio, con lo cual ahora ya no es familiar, la cuestión, digamos, es más meramente política. Desde el punto de vista familiar lo favorece, porque obviamente, digamos, la verdad es que culpar a Florencia por eso en la edad que tenía no tiene mucho sentido, pero le quita un argumento de victimización frente a la sociedad. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, me da como toda la impresión de que como Sergio Massa ha operado o está tratando de operar también sobre el frente judicial, probablemente Cristina no haya querido echar leña al fuego sobre un tema que puede estar en el medio de negociaciones delicadas.
Además, Carlos habló de la reedición de un libro que se llamó Después del Derrumbe, unas conversaciones entre Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. No sé si tuviste oportunidad de leernos, ¿qué nos podés comentar? Si hay algún mensaje subliminal en ese texto para quien lo lea. Bueno, después del derrumbe, digamos, perfectamente da como para pensar en el después del derrumbe con Macri, después del derrumbe con Alberto, ¿no? Es decir, puede llegar a tener varios significantes en ese sentido. En parte, digamos, obviamente es un poco una especie de columna vertebral de reconfiguración del gran clivaje político argentino respecto de finalmente lo que hay que discutir. Porque en el fondo, Torcuato Di Tella, digamos, de la mano de otros académicos y por supuesto, digamos, ideas que sostuvo el propio Néstor, que era que en Argentina este tema de peronistas y radicales como que le quedaba, digamos, no le encajaba bien a la representación de lo que tenía que ser la real discusión política en Argentina. Como que había radicales, cosa que finalmente sucedió, que podían apoyar un proyecto nacional y popular encabezado por el kirchnerismo y que había otros radicales, digamos, que se podían plegar a un discurso o a un proyecto político que estuviera por centro derecha, cosa que efectivamente también sucedió. Así como rearmar la Argentina del viejo peronismo radicalismo en dos bloques más de la izquierda y la derecha clásicos. Carlos, a partir de estas apariciones casi esporádicas que tiene la vicepresidenta, ¿qué rol está jugando entonces políticamente en estas elecciones? Bueno, ella, digamos, básicamente acá hay dos objetivos. El primero tiene que ver con el mejor resultado de las elecciones legislativas, sobre todo porque en Provincia de Buenos Aires ella controla esas listas y eso, digamos, le daría preeminencia para el control de los futuros bloques en el Senado y en diputados y que eso fuese, digamos, la verdadera oposición en la Argentina. Por lo menos desde el punto de vista ideológico. Sí. Fundamental, digamos, desde el punto, digamos, como para seguir manteniendo una cierta hegemonía dentro de Unión por la Patria y al mismo tiempo, digamos, ser como la gran relato o proyecto, digamos, alternativo al que gane, sea el de Juntos por el Cambio o el de Milei. Y por el otro lado, por supuesto, el gran objetivo de retener la gobernación de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Para que sirviese de portaaviones de un eventual regreso en algún momento. Por eso, digamos, yo creo que es muy diferente la Argentina si gana Milei con Kicillof de gobernador o sin Kicillof de gobernador. Claro, y ahí, Carlos, las encuestas dirían que no tendría demasiada chance la candidata de la Libertad Avanza, ni tampoco el peronismo. ¿Cómo ve Juntos por el Cambio? ¿Ves que realmente la tiene más fácil en provincia? A nivel nacional parecería muy difícil con los números que arroja la economía el día de hoy. Pero en provincia, ¿es posible, Carlos, una reelección de Axel Kicillof? Bueno, teniendo en cuenta que Kicillof depende de que le vaya lo mejor posible a Massa. Puede no irle genial a Massa a nivel nacional, pero puede volver a salir primero en Provincia de Buenos Aires y eso, aunque más no sea por el solo arrastre a la boleta que lo contiene a Kicillof que solamente necesita obtener un voto más que cualquiera de sus contrincantes, puede seguir siendo gobernador de la provincia, de manera que tampoco es descabellado. Yo creo que la apuesta, digamos, a provincia ahora es absolutamente clave, más allá de la suerte que tenga a nivel nacional. Carlos, te agradecemos por el tiempo. Un placer.